Muy buenos días, mis amados. Es un gusto saludarles en este domingo donde hemos estado en la presencia del Señor, continuamos en la presencia del Señor y pues vamos a ir hacia adelante en la preciosa palabra de Dios y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Te animo a que me acompañes a orar y podamos poner en las manos del Señor este tiempo. Amado Espíritu Santo, te doy gracias en esta mañana por tu presencia y por estar aquí en medio de nosotros, en el lugar de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Te pido que tu presencia inunde sus casas, Señor, inunde este lugar y hagas todo lo que quieres hacer, Señor. Gracias, ayúdanos a oír tu palabra y a responder a ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, mi amado, te animo a que estés enfocado, hagas a un lado toda distracción y podamos recibir lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hoy estoy dando la cuarta parte de nuestra serie Agradecidos. Ya hemos visto por qué tenemos que estar agradecidos por su reino, cómo se manifiesta esa gratitud en adoración y sirviendo al Señor. Y hoy yo quiero hablarte acerca del contentamiento, porque creo que está ligado la gratitud o el ser agradecidos y lo que es el contentamiento. La Escritura habla acerca de ello y nos muestra cuán importante es, pero vamos a verlo. Como ya nuestro texto base de toda esta serie está en Hebreos 12:28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hablando acerca del reino de Dios, tengamos gratitud. Cuán importante es esto, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces la Escritura nos habla acerca de esa gratitud, y esa gratitud está ligada a ese contentamiento, ¿verdad? La Escritura habla acerca del contentamiento y es una de las características de un verdadero creyente. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13, Pablo está diciendo a los filipenses, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Fíjese bien, habla que es algo que tenemos que aprender a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Nuevamente habla de esa enseñanza. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Escritura nos habla, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, pero cuando habla de todo lo puedo en Cristo, se refiere que ha aprendido a buscar esa gratitud y ese contentamiento en todo tipo de situaciones. Todos nosotros sabemos que en la vida hay tiempos buenos de abundancia y hay tiempos de escasez y necesidad. Y esos tiempos no definen nuestra fe, sino con esa fe que tenemos podemos definir cuál es nuestra respuesta en ese tiempo. Y Pablo habla que ha aprendido a contentarse. Entonces nos habla acerca de ese contentamiento. ¿Qué significa el contentamiento? El contentamiento viene de la palabra de estar contento o estar feliz, pero se refiere a alguien que es autocomplaciente, o en otras palabras, que busca en sí mismo ese contentamiento y habla de alguien que está satisfecho con lo que tiene, ¿sí? Habla también de alguien que haya recursos en sí mismos, o sea, en su misma persona tiene lo suficiente y sabe manejar cualquier cosa que suceda, ¿sí? Y bueno, algo importante acerca del contentamiento es que no es conformismo, no se trata de mediocridad, no se trata que yo diga, bueno, pues no tengo nada y así estoy feliz. No, sino está hablando de que en medio de las situaciones que estemos viviendo, ese estar feliz, ese estar contento,
proviene de quién es Dios en nuestra vida, de qué es lo que está haciendo. Entonces se trata de tener una perspectiva diferente. Para Pablo nos dijo, ¿verdad? Nos dice en la Escritura, para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, mi felicidad, mi contentamiento proviene de Cristo, porque Cristo es suficiente en nuestras vidas. No está hablando de religión, sino está hablando de esa relación con Cristo que es una realidad en nuestra vida, y aunque tengamos necesidad en todos sentidos, lo que hay en mí es suficiente. ¿Qué es lo que hay en mí? Es Cristo Jesús, ¿sí? Y esto es porque nos habla que Él es la fuente de ese verdadero contentamiento, y nos habla que esa fuente de felicidad o de contentamiento no está en las cosas que yo pueda tener, no está en las circunstancias, ni siquiera está en personas o incluso en otras personas, sino en Dios. En Dios está. Él es la fuente de ese contentamiento, de esa felicidad. Por eso es que Juan nos dice, 1 verso 11, nos dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces Juan sabía que la plenitud es Cristo Jesús, y es en esa relación que nosotros podemos estar satisfechos. Primera de Timoteo capítulo 6, versos del 6 al 10, nos dice lo siguiente: pero gran ganancia, ¿sí?, es la piedad acompañada de contentamiento. La Escritura nos habla que hay un gran provecho y hay un gran beneficio cuando vivimos en la piedad, que es ese amor por Dios, por lo que Él es, acompañada de contentamiento. Entonces se trata que nosotros podamos estar en las cosas de Dios, pero no con amargura y con tristeza, sino con gozo, con ese contentamiento. Entonces Pablo nos dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿sí? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y todos nosotros sabemos cuántas veces hemos experimentado queja, insatisfacción por cuestiones de dinero, por cuestiones materiales. Vivimos en un mundo que constantemente te dice que tu felicidad depende de las cosas que obtengas, que tu felicidad depende de los viajes que hagas, cuando la Escritura nos muestra algo muy diferente. Entonces, la Escritura nos habla de tener cuidado del amor al dinero, no del dinero porque es algo necesario, pero cuando amamos el dinero y buscamos, como dice la Escritura, enriquecernos y caer en codicia, en avaricia, entonces estamos en problemas. Y lo que sucede es que tienes algo y quieres más, y quieres más, y quieres más. Pero entonces tenemos que nosotros estar bien enfocados y tener cuidado acerca de esto. Por eso que Hebreos nos dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Cuán tremendo es esto. Nos habla de cuidarnos de la avaricia, y nos habla de estar contentos con lo que tenemos ahora, ¿sí? Porque Él nos promete, no te dejaré, no te abandonaré. Entonces, esto es algo importante que nosotros tenemos que ver. Ahora, yo quiero rápidamente hablarte, es un tema muy extenso, pero quiero hablarte acerca de algunas características del contentamiento, de esa felicidad cristiana o ese contentamiento, porque está ligada a la gratitud y el contentamiento. Van juntas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Algunas características. La primera característica es que el contentamiento proviene de dentro, de nuestro interior, ¿sí? Comienza en nuestro interior y se manifiesta en el exterior.
Muchas veces hay gente que tiene problemas en su interior y busca llenar ese vacío con muchas cosas en el exterior, con bienes materiales o con relaciones con otras personas. Pero la palabra nos habla, y por ejemplo el Salmo 62, verso 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Entonces, cuando hemos entendido esto, sabemos, por eso es que Pablo dice: puedo vivir en abundancia o en escasez, porque ese contentamiento era algo que estaba dentro de él, no dependía de las cosas, no dependía de las circunstancias, era algo en su interior. Y esto es algo muy significativo que nosotros tenemos que ver. Lo segundo, el contentamiento lo experimentamos aún en las tragedias. Y aquí es donde esto es algo que puede ser un poco difícil de entender, porque podemos permanecer en ese contentamiento aún en medio de las dificultades, ¿sí? Un creyente, algo importante es que un creyente cuando está en dificultades se entristece, le duele. La Escritura nos muestra, por ejemplo, acerca de Job, que en medio de todo lo que pasó, lloró, se lamentó, o sea, hubo dolor en su interior, y esto es totalmente válido, ¿verdad? Pero también un creyente sabe que en medio de esas tragedias, que en medio de esas dificultades, tenemos a alguien que nos sostiene, tenemos a alguien que nos socorre. Entonces, en medio de las dificultades, no me voy a contentar por las dificultades, por las pruebas, pero sí me puedo contentar de saber que Dios está ahí, que Él nos sostiene, que Él nos levanta, que algo está por suceder, algo importante. Tenemos que tener cada día la expectativa de saber qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios va a hacer y cómo es que nos puede sorprender. Entonces, esto es algo muy importante, ¿sí? Lo tercero acerca del contentamiento es que es una obra de Dios. Es una obra del Espíritu de Dios. Escucha bien, el contentamiento no es resultado de mi temperamento fuerte y que yo digo yo puedo sobreponerme a toda circunstancia. No se trata de alguien que tiene la capacidad de escapar de la realidad y decir no pasa nada, no pasa nada. No, mi amado. El contentamiento es una obra del Espíritu de Dios en nuestro interior, del Espíritu Santo, que viene a sostenernos, a consolarnos, a fortalecernos, a hablar a nuestras vidas en medio de las situaciones que vivimos. Yo no sé qué estés viviendo el día de hoy, pero sí te puedo decir que esta obra Dios la quiere hacer como la hizo en Pablo y en tantos hombres de Dios, la quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, si nosotros tenemos esa relación con el Espíritu, vamos a experimentar ese contentamiento aún en medio de situaciones complicadas, ¿sí? Cuarto, el contentamiento está ligado a hacer la voluntad de Dios. Y algo importante es que no hay nada que haga más feliz al hombre, al ser humano, que someterse a la voluntad de Dios. Y esto es algo importante, ¿sí? La Escritura nos habla, no voy a ir ahí, pero Proverbios nos dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, algo importante es que muchas veces mi voluntad, mis planes, lo único que hacen es frustrarme, lo único que hacen es producir insatisfacción. Pero cuando yo hago, en lugar de mis planes, hago la voluntad de Dios, que dice la Escritura que es buena, es agradable y es perfecta, lo que sucede es que yo experimento ese verdadero contentamiento. Siempre el hacer la voluntad de Dios traerá satisfacción a nuestro interior. Tenemos que reconocer que es mejor sus planes que los míos. Por eso nos dice: fíate en Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos. Entonces, esto es algo muy importante en nuestras vidas. Ahora, en la cuestión o esta cuestión del contentamiento, hay ciertas cosas o enigmas que muchas veces no entendemos. De alguna manera nos es difícil a la razón entender esto. Y yo quiero, con la ayuda de Dios, que podamos ver algunas de estas cosas, porque algunas veces se nos hace difícil, ¿verdad? Y en este sentido el contentamiento es un enigma, porque en muchas ocasiones puede estar o me lleva a estar completamente satisfecho en un sentido, pero también completamente insatisfecho en el otro. Entonces aquí es donde puede ser un poco confuso o un poco como un enigma, porque digo, ¿cómo es que experimento satisfacción en unas cosas, pero insatisfacción en otras al mismo tiempo? Y un creyente está feliz porque sabe que Dios está con él, pero también puede sentirse totalmente infeliz si no siente la presencia del Señor. ¿Cuántas veces, mi amado, tenemos una lucha continua con el pecado en nuestras vidas? Y podemos nosotros experimentar ese dolor de decir, Señor, como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y el Salmo, no vamos a ir ahí, pero Salmo 73 nos dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, algo importante es que en el verdadero contentamiento puedo sentir satisfacción e insatisfacción. Satisfacción por hacer lo que Dios quiere y una insatisfacción por otras cosas que no son lo que deben de ser, y esto me tiene que llevar a un arrepentimiento, me tiene que llevar a un cambio, a una transformación, y esto es algo muy importante. Hay una lucha que estamos librando y tenemos que permanecer firmes, ¿sí? En cuanto a lo que es el contentamiento, algo importante es que no proviene no del hecho de obtener más, sino de desear menos, ¿sí? El no creyente piensa que entre más tenga, más feliz será, ¿verdad? Lo vemos por todos lados, donde todo el mundo te dice, si tú tienes más, más feliz será. Pero el creyente, el cristiano, sabe, ¿verdad?, que mucho de nuestro alrededor es temporal. Por lo tanto, mi meta está en lo eterno. Mi meta está en lo eterno. Y aquí es donde yo puedo sentir ese anhelo y esa insatisfacción, porque yo digo, yo quiero más, yo quiero de lo eterno, yo quiero de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y algo importante es que necesitamos aprender y también enseñar a nuestra familia cómo ser felices, deseando menos en vez de buscar más, ¿verdad? Y que podamos buscar a Dios y lo que Él desea en nuestras vidas, ¿sí? En cuanto a lo que es el contentamiento, también es un enigma, porque consiste no en dejar de preocuparnos, sino en preocuparnos por algo diferente, porque en muchas ocasiones podemos preocuparnos por cosas que no tienen importancia o cosas que son muy temporales, y en lugar de preocuparnos por lo que vale la pena, por lo que es eterno, lo que realmente nos hace infelices, tenemos que ver, es el pecado. Es cuando hemos vivido, estamos separados de Dios. Y aquí es donde nosotros necesitamos preocuparnos para arrepentirnos, para volvernos a una comunión con Dios. La Escritura nos habla, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y cuando está hablando de esto, está hablando de llorar por nuestros pecados, llorar por nuestras maldades y decirle al Señor, en esto estoy insatisfecho y necesito un cambio en mi vida. Necesito. Entonces, por eso es que
que un creyente puede estar satisfecho aunque no tenga muchas cosas, pero a la vez estar insatisfecho porque quiere más de Dios, porque quiere más de su presencia, porque quiere estar viviendo conforme a lo que Él ha dicho, a lo que Dios ha dicho. Entonces esto es algo importante, ¿sí? El contentamiento es un enigma porque no se trata que los problemas sean quitados. O sea, si tú de alguna manera piensas que tus problemas un día van a ser quitados y todo va a estar bien, eso no va a pasar, al menos no en esta tierra, ¿sí? Entonces hay muchos problemas que ahí están y nosotros tenemos que saber cómo enfrentarlos. Y vuelvo a decir, hay una lucha en nuestro interior que esa es en la que tenemos que enfocarnos. Gálatas 5, verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren, lo que Dios quiere. Entonces está hablando de una lucha en mi interior. Está hablando de una lucha y hay un problema, hay una lucha en mi interior y esa lucha no acaba, no termina. Entonces yo necesito saber que en medio de esto Dios nos da la victoria. Esa lucha la experimentamos todos los días, pero Dios nos da la victoria en medio de todo esto, ¿sí? Algo importante en cuanto a lo que es el contentamiento es que no se logra por desear más o obtener más, sino por hacer más. ¿A qué me refiero con esto? En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, podemos buscar nosotros oportunidades para servir al Señor, para hacer la voluntad de Dios. Y esto va a traer un verdadero contentamiento, una verdadera felicidad a nuestras vidas. En verdad, no se trata de obtener más, sino de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y es ahí donde experimentamos el gozo, la paz que solamente Dios puede traer a nuestras vidas, ¿sí? Por eso es importante, en cuanto a lo que es el contentamiento, tenemos que aprender que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros, como ya lo hemos estado viendo. Entonces, resumiendo, el contentamiento no es el resultado de lo que poseemos, sino de quién somos en Dios, de quién somos en Él. Pablo había entendido quién era, ¿verdad? Y de ahí dependía todo en su vida. Y nosotros necesitamos entender quiénes somos, esos hijos amados de Dios. Y lo que yo soy no se define por lo que tengo, ¿verdad? Por los bienes que tengo, sino por qué es lo que Él hizo en mí. Entonces, podemos saber que todo lo que tenemos es un don de Dios, es un regalo de Dios. La vida que Él nos da, la salud que Él nos da, la familia que Él nos da, la iglesia que Él nos da, el sustento de cada día. Todo esto es un regalo y es una bendición de Dios. Y yo necesito enfocarme en ello y de esta manera esa gratitud y ese contentamiento van a tener lugar en mi vida. Por eso es que Lamentaciones nos dice, ¿verdad? 3:4, mi porción es Jehová, mi porción es Dios, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré, ¿sí? Jeremías, el profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones en medio de situaciones muy complicadas. Aún el pueblo de Dios había sido llevado cautivo y Dios le había hablado de que iban a volver y Dios iba a restaurar, pero en ese momento ellos estaban en cautividad. Dicen algunos estudiosos que lo escribió en medio de un pozo, en medio de un calabozo, esto. Pero Jeremías dice, mi porción es Jehová. Aunque ahorita no tenga nada, aunque se vea todo totalmente gris y oscuro, dice, mi porción es el Señor y no me puede ser robada. Dice, por tanto, en Él esperaré. Y ahí es donde yo veo el secreto del contentamiento. Pablo escribe en medio de la cárcel, gozaos, regocijaos en el Señor, gócense, alégrense en el Señor. Y lo escribe desde la cárcel.
Jeremías escribe esto desde un lugar de prisión. Entonces, ¿qué era lo que estos hombres entendían? Entendían el principio de contentamiento, entendían quién es Él en su vida y sabían que lo que Él es, en lo que Él había hecho, estaba en su interior. Ese contentamiento era parte de ellos, de su interior. Por lo tanto, nada que sucediera afuera podía afectarles. No digo que no les dolió, no digo que no les afectó, pero ellos sabían lo que Dios estaba por hacer. Entonces esto es algo importante, ¿sí? Y algo muy importante que tenemos que entender es que nuestra satisfacción está en Dios y solamente en Él, ¿sí? San Agustín escribió las siguientes palabras y las cito de esta manera: tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones no estarán satisfechos hasta que encuentren descanso en ti, ¿verdad? Este hombre sabía que nuestro corazón había sido hecho para Dios y que solamente en Dios podía encontrar esa satisfacción y ese descanso. Entonces nuevamente nos habla acerca de ese entendimiento, de esa paz, de ese gozo que solamente Dios puede traer a nuestras vidas. Termino con esto. Hebreos 11, verso 13 al 16, nos dice lo siguiente, hablando acerca de diferentes hombres de la fe que tenían bien claro lo que Dios estaba haciendo. Y dice el verso 13, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces está hablando de gente que entendía lo que es eternidad, que sabía lo que Dios había prometido y sabía que en esta tierra, ¿verdad?, solo somos peregrinos, solo estamos de paso. Nuestra ciudadanía es eterna, nuestra morada es eterna, y esto es algo importante porque podemos confiar en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Entonces necesitamos, mi amado, en lugar de quejarnos, tener agradecimiento a nuestro Dios, tener un agradecimiento que se manifiesta en contentamiento a nuestras vidas. En la Escritura encontramos como en algunas ocasiones, ¿verdad?, mientras Dios llevaba a su pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, Dios estaba dándoles pan del cielo, y la Escritura habla de un momento donde el pueblo de Dios se quejó y Dios lo oyó. Y era tremendo porque Dios los estaba bendiciendo, había una gran bendición sobre sus vidas, y ellos estaban quejando por cosas a veces tan triviales. ¿Cuántas veces, mi amado, nosotros podemos quejarnos por cosas que la verdad ni valen la pena ni tienen sentido? Tenemos que tener cuidado. Y algunas veces todavía hasta podemos decir como pretexto para justificar nuestra queja, podemos decir: no me estoy quejando, solo estoy hablando acerca de los hechos, de lo que está pasando. Cuidado, mi amado, cuidado con esto. Necesitamos nosotros tener la sabiduría y aprender acerca de esto. Por eso vuelvo al versículo inicial que leí. Pablo dice: he aprendido, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es la situación que estás pasando? Aprende de Dios a contentarte, aprende a gozarte en Él, aún en medio de las dificultades. Entonces vamos a orar y pedir al Señor de su ayuda, de su gracia. Si quieres acompañarme. Amado Espíritu Santo, te doy gracias en este día por este tiempo, por lo que eres y por lo que haces.
Señor, ayúdanos, ayúdanos, te lo pido, te lo suplico, ayúdanos, Señor, a ser esas personas agradecidas, Señor, a esas personas que saben el secreto de lo que es el contentamiento, Señor, que han aprendido a contentarse en su interior por lo que tú eres y por lo que tú haces, Señor. Sabemos que hay situaciones difíciles que experimentamos y esto va a ser y sigue siendo, y la vida está llena tanto de valles como de montañas, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y nos sostengas, Señor, y que en medio de las dificultades, de los dolores, de las adversidades, tú hagas todo lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y haz lo que deseas, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos decir como Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que podamos ser creyentes que experimentan este contentamiento, que tienen un anhelo por lo eterno, que no están tan preocupados por las cosas materiales, sino que sienten esa necesidad y ese anhelo por lo eterno, por lo que vale la pena, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por este tiempo, y te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a vivir esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muy bien, mis amados, les animo a que vuelvan a escuchar este mensaje, a que lean los versículos que estuvimos viendo y a que compartan este mensaje. Creemos que Dios desea hablar a nuestras vidas para que podamos caminar y vivir de acuerdo a lo que Él ha dispuesto. Te animo también a que honres al Señor con tus diezmos y ofrendas. Honremos al Señor con lo que tenemos, con esas cosas materiales, y sabemos que Él trae bendición a nuestras vidas. Te animo a que lo hagas. En el video aparecen las maneras que lo puedes hacer. Y bueno, pues que tengas un excelente domingo. Y bueno, te recordamos que estamos de manera presencial con todas las medidas para que puedas acompañarnos lo más pronto que puedas. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Gracias, hasta luego.